Buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase de estudios sociales. El día de hoy vamos a continuar con nuestros temas, ¿sí? Vimos la clase pasada lo que es la igualdad, ¿sí? La no discriminación, cómo nosotros podemos ser parte del cambio y hacer una sociedad más justa, ¿sí? Más equitativa. Y decíamos que la justicia es la base fundamental de la sociedad, ¿ok? Hay diferentes puntos de vista de cómo nosotros podemos percibir la justicia, ¿sí? Darle al que más lo necesita, o tratar a todos por igual, o, o darle a las personas que más ha trabajado mayor, mayor privilegio, ¿sí? Dependiente de cómo nosotros veamos la justicia, siempre va a reflejar una equidad, ¿ok? Entonces, vamos ahora a ver el nuevo tema. Vamos a ver un tema un poco religioso, se llama Confesiones Religiosas en Ecuador, ¿sí? Entonces, por favor, busquen su libro de estudios sociales, ubíquense por favor en la página 220. Página 220 de estudios sociales y busquen su lapicito, por favor. Entonces, la primera pregunta del día. ¿Qué entendemos por confesión? ¿Qué significará una confesión? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es una confesión, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene idea? Perdón, profe. Perdón. ¿Qué dijo, profe? ¿Qué es confesión? Conclusión dijo. Confesión. Confesión, es una persona o algo que tú confiesas, o sea, yo confieso que estoy en una clase. Ok, Ay, pero recuerden que cuando yo hago una pregunta no me pueden responder con lo mismo. Si yo digo qué es confesión, no me pueden decir cuando una persona se confiesa. Bueno, es confesar algo de lo, o sea, de lo que tú sabes, o Es, puede decir algo, o tratar algo de un tema. es cuando dices algo que es real, o sea, yo qué sé, si rompiste un juguete, dices, yo confieso que rompí ese juguete. Ok. Es como yo acepto que rompí ese juguete. Ajá, confesión es como aceptar, ¿verdad? Está muy bien, es como aceptar, es como decir lo que tú crees, es sacar algo a la luz que estaba oculto, ¿sí? Eso es confesar. Pero, como ha dicho Jorge, como ha dicho Martín, siempre se tienen que decir, mire, por aquí, por la boca, hablar. Las confesiones son habladas, ¿ok? Entonces, confesiones religiosas en Ecuador. Cuando nosotros hablamos de las confesiones religiosas, automáticamente se nos viene a la mente la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica durante muchos años nos ha enseñado que nosotros ante cualquier cosa, nosotros tenemos que confesarnos con un padre. Ir a la iglesia, hablar con el padre y decir todas las cosas malas que nosotros hemos hecho, los pecados que nosotros hemos cometido, ¿ok? Entonces, esto hace alusión a la Iglesia Católica. Solamente a la Iglesia Católica, porque en diferentes religiones podemos hablar de los testigos de Jehová, podemos hablar de los adventistas, de los evangélicos, ¿sí? No es necesario confesarse delante de un hombre. La confesión es importante, pero aquí no estamos hablando de que sea necesario que sea delante de un hombre. Las personas pueden confesarse directamente con Dios, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los grupos religiosos mayoritarios? Entonces aquí tenemos cómo nosotros en Ecuador estamos divididos según nuestras creencias. Entonces, un 91.95 de ecuatorianos afirman tener una religión. El 91% de nuestra población afirma tener una religión.
Esto incluye ser católico, ser evangélico, ¿sí? Incluye tener algún tipo de confesión. Un 11% es ateo, ¿sí? Estas personas que dicen no creer en nada, pero al final tienen que creer en algo. Y un 7%, perdón. Y un 0,11% son agnósticos. Es otro tipo de corriente, pero ni siquiera llega al 1%, ¿sí? Entonces, así más o menos está distribuida nuestra población en cuanto a la religión. La religión actual de los ecuatorianos en Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato. Tenemos un 80% de cristianos católicos, ¿ok? Tenemos un 17% de cristianos evangélicos. Tenemos un 2% de testigos de Jehová. Y tenemos un 8% de otros tipos de religiones. Aquí podemos meter, por ejemplo, a los musulmanes. Hay bastantes musulmanes también aquí en Ecuador. Pero vemos que la iglesia que más predomina es la católica, ¿ok? Tenemos también otras religiones que abarcan un 8%, un 6% de la población, que son el 0,37% son los mormones, ¿sí? Estos mormones son personas que creen en Jesús, pero esta religión se creó en Estados Unidos. Entonces son las personas que nosotros vemos con camiseta blanca y corbata, ¿sí? Ellos creen en Jesús, pero ellos dicen que Jesús pues era gringo, ¿ok? Tenemos el budismo, que son estas personas que creen en esta religión que es asiática, ¿sí? Viene de la India. Tenemos el judaísmo, que son los judíos, los israelitas, que creen en el mismo Dios, pero no creen en Jesús. Y tenemos otras, que pueden ser los musulmanes, como les dije yo. ¿Ok? Entonces, así más o menos son las religiones que están en nuestro país. La religión en Ecuador. La religión ha sido y es un elemento fundamental en la vida del país. Los pueblos aborígenes de Ecuador atribuían mucha importancia a la fuerza de la naturaleza con la que establecieron un lazo espiritual. Nosotros sabemos que todos nuestros antepasados, ¿sí? Nuestros incas, los aztecas, los mayas, ellos eran politeístas. ¿Qué significa politeístas? Creer en muchos dioses, ¿ok? Y estos dioses eran seres que nacían de la naturaleza, ¿sí? Que eran parte de la naturaleza. Ellos adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a la tierra, ¿sí? Le daban gracias por las cosas que nos daban y le oraban a ellos para que hubiese una mejor cosecha, ¿sí? Entonces, desde el principio vemos que ha sido fundamental para el hombre creer en algo. Junto a los conquistadores españoles, arribó al continente americano la religión católica. A lo largo de la colonia, la iglesia jugó un rol fundamental en la vida de la sociedad. ¿Por qué? Porque registró los nacimientos y fallecimientos de la población, configuró la forma de ser de las familias, determinó cuáles eran los comportamientos sociales aceptables. Entonces, nosotros sabemos que aquí, antes de venir los conquistadores de España, ¿sí? Aquí estaban nuestros indígenas, y estos indígenas ya dijimos cuál era su creencia. Ellos vivían de la tierra, ellos no se casaban como nosotros lo conocemos hoy en día, ¿sí? Algunas cosas que nosotros creemos que eran malas para ellos, pues estaban correctas. Pero recordemos que cuando vinieron los españoles, ellos vinieron a imponernos diferentes cosas. Una de esas fue la religión. Nos dieron su idioma, nos dieron su política, nos dieron su arquitectura, ¿sí? Y nos dieron la religión. ¿Por qué? Porque aquí nuestros indígenas pues no conocían de Dios, no conocían de Jesús, no conocían del sacrificio de la cruz, no conocían nada de eso. Entonces vinieron los españoles y empezaron a enseñarles, ¿ok? Lamentablemente pues no fue de la mejor manera, ¿sí?
porque ya sabemos que los españoles vinieron y mataron a nuestros indígenas, a la fuerza les impusieron cosas, entonces no está correcto. Lo único bueno que podemos rescatar de esto es que gracias a esta conquista nosotros pudimos conocer a Dios y pudimos conocer a Jesús. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí ya se crean unos nuevos lineamientos. Estos lineamientos son donde ya las personas se tienen que casar con la bendición de Dios, tienen que bautizar a los niños, tienen que renunciar a sus dioses, ¿sí? A sus dioses como el sol y la luna. Entonces, un cambio bastante significativo en la sociedad que se ve hoy en día, ¿sí? 500 años después, 5 años después, 5 siglos después, nosotros todavía tenemos la misma religión, tenemos el mismo idioma y pues tenemos bastantes aspectos que vinieron de la colonia. Entonces, la Iglesia Católica para ese entonces tenía mucho poder, no como ahorita, ¿ok? Pero la Iglesia Católica era la mano derecha de la monarquía, ¿sí? De los reyes de España. Entonces, la Iglesia en ese momento tenía el poder, ¿sí? Político, en donde ellos eran los únicos que ellos podían hacer las actas de nacimiento, registrar la población de las personas, registrar cuántas personas fallecieron, recibir los impuestos del pueblo, ¿sí? Esto le pertenecía, era trabajo de la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica estuvo bastante posicionada hasta que luego con las actualizaciones, con el descentralismo, pues se le fue quitando poco a poco ese poder a la Iglesia Católica en lo político, ¿no? Pero todavía en lo social la Iglesia Católica sigue siendo pues, un movimiento social bastante fuerte. Adicionalmente, esta institución estuvo a cargo de la educación, articuló la vida social, se constituyó en la principal poseedora de tierra en el país y mantuvo una constante influencia sobre el poder político. Las iglesias empezaron a crear institutos educativos para que las personas estudiaran, ¿ok? Pero recordemos que en ese momento, pues los indígenas y los esclavos no eran considerados personas, entonces la educación era solamente para las personas criollas o españolas, ¿ok? La gente de alta posición. En la fundación de la República de Ecuador se declaró el catolicismo como religión oficial. Si tú eres de otra religión, pues estaba contra la ley. A inicio de la vida republicana, la Iglesia Católica mantuvo una fuerte alianza con el Estado. Estos vínculos se rompieron con la Revolución Liberal en 1895 al establecerse un Estado laico, ¿sí? Entonces, la Iglesia Católica tuvo bastante poder. Ellos estaban con el Partido Conservador, ¿sí? Es un movimiento político. El Partido Conservador es aquel partido en donde dice que la Iglesia Católica debe tener poder y debe ser la mano derecha de los gobernantes. Estuvo así durante bastante tiempo, hasta que vino un nuevo partido, que es el Partido Liberal, que su principal creencia es que la Iglesia no debería tener tanto poder en lo político. Y al final, pues, este partido ganó y se creó un Estado laico, ¿sí? Es decir, donde las personas podían creer lo que ellos quisieran, no tenían la obligación de seguir una religión única, ¿ok? Y pues la Iglesia ya empezó a limitarse en los poderes públicos. Estos vínculos se rompieron con la Revolución en 1895, ¿sí? Al establecerse un Estado laico. Desde entonces existe el registro civil para anotar los nacimientos, los matrimonios y las defunciones. Se estableció el divorcio, se legitimó la libertad de conciencia, la libertad religiosa y se estableció un sistema educativo laico. A partir de ese momento, la sociedad ecuatoriana se abrió la posibilidad de conocer y aceptar divergencias de pensamientos religiosos, ¿sí? Entonces, desde ese momento ya los nacimientos, los matrimonios, las actas de muerte, de función, ya no era manejado por la Iglesia Católica, sino se creó una institución únicamente para eso. Las instituciones empezaron a crearse y a abrirse con los primeros presidentes, se crearon escuelas laicas, es decir, que ya obligatoriamente no enseñaban catolicismo y las maestras no eran monjas, sino eran parte de la población.
Entonces empezó a expandirse un poco más la sociedad y pues la gente tuvo libertad de religión. Expresiones espirituales de la sociedad de origen. Sí, vamos a ver cómo es el culto más o menos que tenían nuestros indígenas. Según la visión espiritual del mundo andino, tanto los seres humanos como los seres de la naturaleza constituyen una totalidad conectada por un espíritu o hilo invisible. Se considera, por lo tanto, que todos los seres de la existencia forman en realidad uno solo. De allí la profunda necesidad de experimentar los indígenas, que experimentan los indígenas, de respetar la fuerza de la naturaleza, porque en el fondo al hacerlo se están respetando a sí mismos. Si ellos crean que nosotros somos un ente único, nosotros formamos parte de la naturaleza. Y a dañar la naturaleza nos dañamos nosotros, a dañarnos nosotros dañamos la naturaleza. Este pensamiento de unicidad también es el que sustenta la idea de la reciprocidad. Si todos somos uno solo, eso quiere decir que solo, si tú estás bien, yo estoy bien y viceversa. ¿Sí? Por eso es que ellos eran tan unidos, en una comunidad donde todos se apoyaban. Los indígenas ecuatorianos de la actualidad suelen fusionar el catolicismo con sus creencias tradicionales, ¿sí? Y es lo que he comentado con ustedes en diferentes ocasiones. Aquí en Ecuador hay una serie de eventos o de fiestas que son propuestas por la Iglesia Católica. Pero estas religiones o estas fiestas católicas es una combinación de las creencias de nuestros indígenas, de nuestros incas, con el catolicismo. ¿Por qué sucedió esto? Porque en algún punto de la evangelización de estos monjes católicos, para que las personas lo reciban de una manera más amigable, ¿sí? Y dejaran sus antiguas creencias, ellos fusionaron sus creencias con las mismas fechas y a lo mejor con los mismos actos, pero le pusieron un nombre cristiano, ¿sí? Por ejemplo, veíamos en Galápagos que hay una celebración donde los incas lo celebraban anualmente para dar gracias a estos dioses y se le cambió el nombre, entonces se le pone el nombre de un santo, San Patricio, San Juan, San Pedro, ¿sí? Pero en el fondo son religiones, son creencias que pues son indígenas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Así es que empezó la fusión de estas dos religiones que se conoce hoy en día. Por ejemplo, el Día de los Santos, de los Muertos. En ninguna parte de la Biblia te dice que tú tienes que adorar a los muertos o darle culto o llevarles comidas o no. Eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia. En ninguna religión dice esto. Pero como nuestros indígenas creían en eso, entonces lo que hicieron fue funcional y había una celebración que viene por parte de la iglesia. ¿Ok? Entonces se funcionan estas dos cosas. Los indígenas ecuatorianos funcionan estas tradiciones. La espiritualidad originaria hacia uso de símbolos relacionados con la naturaleza, ritos y celebraciones específicas. Estos símbolos se pueden ver camuflados en manifestaciones artísticas, religiosas, coloniales y en muchas fiestas tradicionales que se celebran hasta estos días. Lo que les estoy diciendo, están como camuflados. Una de estas tradiciones es la fiesta del sol o el Inti Raymi. Su significado original se relaciona con la entrega simbólica de ofrendas al sol en agradecimiento por fecundar la tierra y permitir la cosecha. Con la llegada de los españoles, por la superposición con las celebraciones católicas, esta fiesta se transformó en la fiesta de San Juan. ¿Ve? El Inti Raymi se adora el sol, pero entonces vinieron los españoles y le pusieron fiesta de San Juan. A Juan, al apóstol Juan, ¿sí? Entonces esto pues realmente en el fondo si tú te pones a analizarlo pues no está correcto. Una de las fiestas tradicionales es esta fiesta del sol, ¿ok? Que ya mencionamos que se llama San Juan. Espiritualidad afroecuatoriana. Entonces debemos mencionar también que en este tiempo de la colonia no solamente llegaron españoles, sino llegaron afrodescendientes, ¿sí? Personas de África que venían aquí como esclavos, ¿ok? Entonces, estas personas africanas también traían su cultura, su religión, ¿sí? Que nosotros sabemos que los africanos, pues, ellos
juegan un papel bastante importante con esto de la brujería, del budismo, de la paleguía, ¿sí? En relación con lo que ocurre en Cuba o Brasil, en Ecuador se registran menos rastros de cultos africanos. No obstante, se observa un sincretismo religioso en los ritos católicos de los pueblos esmeraldeños y del Chota, que se expresan en el papel que desempeñan los cantos y la música con ritmos africanos dentro de los ritos católicos. Entre estos aportes se pueden destacar la misa esmeraldeña, los chihualos, los villancicos negros y los arrullos, que se suelen cantar en las novenas del Niño Dios y de ciertos santos. Entonces, igual pasan con los africanos. Ellos trajeron sus dioses, sus santos, y aquí los bautizaron la Iglesia Católica con el nombre de algún santo católico o cristiano. ¿Sí? Pero de aquí, el pueblo afroecuatoriano, ellos trajeron aquí su religión, que ahorita es muy predominante, muy predominante en lo que es Cuba, en lo que es Haití, ¿sí? En estas islas, en Venezuela, ¿sí? Que es la santería, los palegos, esta cosa de magia negra. Entonces, esto viene de África, por la fusión de estas culturas, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, ¿entendido hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda acerca de lo que hemos hablado? No, profe. ¿Está todo claro? Sí. Vamos por favor a la página 223. Sí. Ok, vamos a la página 223. Entonces, dice, busca información sobre alguna manifestación de las siguientes religiones o expresiones espirituales, ¿sí? Entonces, dentro de lo que ustedes conocen, van a poner un culto católico, alguna cosa, algún hecho, alguna fiesta, algo que apenas me lo nombre, yo sé que es un culto católico, ¿sí? O que es característica de la religión católica, que es característico de la religión evangélica y que es característico de la religión de nuestros indígenas, ¿ok? Entonces, vamos a tener de 5 a 8 minutos para poder responder esto. Profe, no le entiendo cómo. Tiene que poner una característica de la religión católica, de la religión evangélica y de la religión indígena. Chicos, por favor, tienen 5 minutos, ¿ok? 5 minutos para responder esto. Denme un minutico, ya estoy con ustedes.
¿Cómo van, chicos? Ya acabé profesor. ¿Acabaste todas? Sí, solo la 1. O hay que hacer la 2 también. No, si acabas todas, acabaste. Si todavía vas por la primera, no. Solo la primera. O sea, tienes que acabar la primera, pero las tres, ¿no? El católico, el Sí, evangélico y el indígena. ya tengo las 3 de la primera. Ok, ok. Vamos a esperar que terminen los demás. ¿Quién más ha terminado, por Ok. favor? Vamos a esperar 2 minuticos más, por favor. En 2 minutos deben terminar para compartir lo que pusieron. Ok, Jorge, cuéntanos qué pusiste. Jorge, Perdón, es que no contestaba porque estaba bajando el volumen de la compu ¿puedes porque subirle un tiene... poquitico más que casi no te oigo, Jorge? Ya le subo. Ahí me oye. Ya va, déjame buscar algún audífono porque no te oigo. ¡Hola! Ahí me oye un poco. No, Hola, hola. no veite. Ya me voy a poner un audífono. Ay, está todo enredado. Ok, hable ahora. Puse culto católico. Creen en Dios y son muy religiosos. En culto evangélico. Realizan alabanzas, adoran y hablan con Dios en sus reuniones. En culto indígena creen en dioses, pero no en Dios en el que creen en el dios sol y la luna. Muy bien, excelente. ¿Quién más ha terminado, por favor?
15 minutos ya llevan y no han terminado. Yo, profe. Ok, Isaac, cuéntanos. En culto indígena puse creen en dioses diferentes como el sol y la luna y hacían sacrificios hacia ellos. Sí. En culto católico puse que son personas que alaban a Dios y que están cerca de Él llorando. Y en culto evangélico puse ¿cómo es esto? Que saben hablar sobre Dios, que creen en Jesús o así. Ujú. Muy bien, excelente. Perfecto. ¿Quién más? Ya, profe, ya acabé. Ok, Mateo. Yo igual. Yo puse en culto católico. Antes esta iglesia manejaba todo. En culto evangélico puse que sus confesiones son con Dios y creen en Jesús. Y en culto indígena la gente creía en la tierra y el sol. Ok, muy bien, muy bien. Felipe. Ya, en el culto católico puse, se declaró una religión oficial en la fundación de la República del Ecuador. En culto evangélico puse alaban a Dios y conversan con él. Y en culto indígena puse creen en dioses como el sol y la luna. Muy bien, excelente. Nicolás, Samara y Martín, ¿ya terminaron? Yo sí, profe. Ajá, cuéntanos, Samara, ¿qué pusiste? En el católico puse que adoran a Dios, la Virgen María y a todos los santos. Son religiosos. Ujú. En culto evangélico puse son los que solo creen en un solo Dios, o sea, en el Dios. En el culto indígena son los que no creen en santos, pero creen en el sol, la tierra, la luna y la naturaleza. Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien. Nicolás y Martín. Yo puse en cultura católica creencia en Dios, en culto evangélico reverencia ante Dios y confesiones, y en culto indígena creencia en el Inti y en Quilla. Ok, muy bien. Martín. Yo puse en culto católico son personas que creen mucho en Dios, en culto evangélico que alaban a Dios y culto indígena que tienen dioses que son la luna y el sol. Muy bien, excelente. Bueno, nos queda la segunda pregunta que con el tiempo creo que no nos da chance, pero voy a dejar la pregunta abierta para que la próxima semana la podamos, la próxima semana no, el jueves, la podamos completar, pero para que vayan pensando, ¿sí? La intolerancia religiosa se manifiesta en diferentes niveles. ¿Qué es intolerancia religiosa? Cuando no me cae bien el otro porque tiene una religión diferente a la mía. Le hago maldades, le hago bullying o lo ignoro, no quiero hablar con él, ¿sí? Eso es intolerancia religiosa. Hay intolerancias religiosas que llegan hasta el nivel de la muerte, ¿sí? Por ejemplo, los musulmanes en el Medio Oriente que matan a los cristianos, ¿sí? Los decapitan. Son un tipo de intolerancia bastante fuerte. Entonces, la intolerancia religiosa se manifiesta en diferentes niveles. Imagina y ejemplifica 3 niveles de intolerancia religiosa dentro de tu propia aula. No vamos a estos niveles de intolerancia que son gigantes, ¿no? Vamos a imaginar que estamos en nuestra aula en séptimo y tenemos a un alumno que es católico, otro que es evangélico y otro que es musulmán, ¿sí? ¿Cómo sería la fase de intolerancia? Habiendo 3 alumnos con diferentes religiones, ¿ok? Entonces vayan pensando para el día jueves realizarlo. Con esto, chicos, terminamos la clase. Que tengan un feliz día, buen provecho. Nos vemos el día jueves. Y pendientes a su plataforma que ahorita les va a llegar la hojita de actividad. Hasta la próxima. Chao. Chao, profe. Chicos. Chao.